¿Cómo están? Bonito día, feliz miércoles. Y bueno, seguimos aquí con rescatando las ideas principales de Aprende en Casa para sexto grado y con la sugerencia de la actividad que dejan en Aprende en Casa. En este video vamos a trabajar sobre artes y el programa se llamó La Tercera Llamada o Tercera Llamada. Y vamos a rescatar estas ideas de dicho programa. Dice, teatro, ¿qué historia contar? El teatro siempre nos cuenta una historia. Entonces, los teatros siempre fueron una manera de expresar las ideas y lo que ocurría en los diferentes tiempos de la historia. Entonces, pues lo que se hace es contar una historia, ¿vale? Y dice que el teatro se compone de dos elementos, el texto dramático y el texto espectacular. El texto dramático es el diálogo teatral y ese diálogo está compuesto por personajes, acotaciones, escenografía y actos. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues mira, los personajes son las personas, las personas que salen en la obra de teatro. Pero ahora una persona como yo, no. Un personaje es una persona ficticia y puede ser un animal o una persona. O también pueden ser objetos. Entonces, hay que definir muy bien qué personajes vas a ocupar, ¿vale? Y tú le puedes dar la característica que tú quieras. Las acotaciones. Las acotaciones nos indican como las acciones que tienen que hacer el personaje. Esto se pone entre corchetes porque no lo tiene que decir el personaje, lo tiene que hacer. Por ejemplo, si dice la acotación, el personaje brinca, el personaje brinca. Entonces, pero no lo dice, entonces nada más lo hace. Aquí nos hizo falta anotar los diálogos, que también son importantes, y esos sí quedan muy claros, no se ponen entre corchetes, porque es lo que tiene que decir el personaje. Ejemplo, si dice el diálogo, levanta la mano, te adoro, amada mía, ¿cómo te extrañé? Y entre corchetes dice acotaciones, levanta la mano, sería de la siguiente manera, te adoro, amada mía, cuánto te extrañé. Entonces, si se fijan, se mencionan los diálogos y las acotaciones se realizan. Y también nos establece cómo va a ser la escenografía. Te da las características escritas y las describe con adjetivos, cómo va a ser esa escenografía. Y también nos establece los actos. Cada que se cierra el telón es la diferencia entre actos, ¿vale? Un acto es como un pedazo del texto dramático que se va dividiendo como en espacios, ¿no? En tiempos. Entonces, a lo mejor primero sale la casa y como vamos a cambiar de escenografía para después pasarnos al comedor, ahí podemos hacer un cambio de acto. Y el cambio de acto está caracterizado porque se va a tratar de otra cosa. Bueno, sigue siendo la misma temática, pero vamos a cambiar de personajes, de diálogo, incluso de escenografía. Y luego también, otro de los elementos del teatro es el texto espectacular. Ahí es donde se establece qué música se va a ocupar, qué vestuario, qué tipo de iluminación y cómo va a ser el escenario. Y también nos empieza a hablar sobre los diferentes tipos de teatro y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Pero antes de eso nos dice que hay que identificar que como esto nace en Grecia, en la antigua Grecia, hay que identificar que ellos establecieron dos estilos de teatro, la tragedia y la comedia. Estas después se fueron ampliando, pero esas eran las principales. Y también establecieron dos tipos de personajes principales, los protagonistas y los antagonistas. Y nos dice que los protagonistas son los buenos y los antagonistas son los malos. Y bueno, aquí te pongo también la evolución de lo que nos va mencionando que es el teatro. Nos dice que primero aparece en la antigua Grecia el anfiteatro y eran las tragedias griegas. Luego nos dice que había el Coliseo y en el Coliseo se presentaban circos y espectáculos grotescos. Entonces habían gladiadores. Luego, en la época de la Edad Media, aparecen los bufones, también aparece la sátira, que es burlarse del otro,
las obras de teatro sobre la religión para que la gente creyera en Dios. Y las obras pequeñas que eran títeres. Entonces, como eran fáciles de trasladar, iban con los títeres. Y iban presentando diferentes obras. Luego, conforme avanza el tiempo, se presenta el teatro como popular y eran de obras escritas. Por ejemplo, la de Shakespeare, como Romeo y Julieta. Y luego, conforme va pasando más el tiempo, aparece la ópera. Y la ópera tiene la característica de que las obras se presentan cantadas. Y finalmente tenemos al teatro actual. Y el teatro actual complementa lo que sería el teatro popular y la diferencia es que aquí le invierten mucho en la escenografía, entonces vas viendo cómo se van moviendo los elementos y las escenografías y todo. Entonces, bueno, esa es la evolución del teatro. ¿Qué actividad te sugiero? Hacer una obra de teatro en familia, pero no una obra de teatro enorme. Haz una obra de teatro mini, donde pongas algunos personajes y en tu cuaderno me vas a escribir cómo se llama tu obra de teatro. Me vas a anotar los personajes primero y después me vas a anotar, obviamente donde están los personajes tienes que describir a los personajes. Te sugiero que coloques 3 para que no te compliques. Y me vas a anotar los diálogos de cada personaje y solamente vamos a trabajar con un acto porque va a ser una pequeña obra. Entonces nada más un acto. Y me vas a describir también la escenografía y recuerda que en la parte donde pongas los diálogos, en la parte de abajo, entre corchetes, me vas a poner las acotaciones. Si estaba con su mamá cocinando, la pones entre corchetes. Y entonces a lo mejor el diálogo es, mamá, qué rica nos está quedando la comida. Ese es el diálogo. Y después entre corchetes, estaban cocinando en la cocina, válgame la redundancia. Bueno. Hazlo pequeño, no exageren, haz una mini obra. Y si puedes, me grabas un video o me mandas una foto de que están representando la obra de teatro, ¿vale? Bueno, eso sería todo. Cuídate y te veo en el siguiente video. Bye.